Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Laura y en el vídeo de hoy os voy a contar algunas cosas que tenéis que tener en cuenta si vais a venir de viaje a Londres. Hace un tiempo hice un vídeo sobre algunas recomendaciones a la hora de preparar el viaje, del tipo pues a qué aeropuerto volar, por dónde alojarte, cómo pagar, etcétera. Este vídeo no va en esa línea, sino que va más bien en qué cosas tienes que tener en cuenta antes de venir a Londres, del tipo reservas, que es mejor hacer con antelación para que cuando lleguéis a Londres, si queréis ir a ciertos sitios, no os quedéis con las ganas por el hecho de no haber hecho la reserva antes. Lo primero y principal, el primer preparativo es tener toda la documentación que necesitáis para venir. Londres salió de la Unión Europea hace un par de años, entonces desde entonces ya no es posible viajar con DNI, sino que necesitáis pasaporte. La cita para el pasaporte, dependiendo de la localidad o ciudad en la que viváis en España, puede que tenga colas, es decir, que tengáis que esperar como un mes o mes y medio. Entonces, en cuanto sepáis que vais a viajar a Londres, pedir la cita previa. Una cosa muy importante es que para coger los vuelos no necesitas tener el pasaporte. Es decir, tú puedes comprar los vuelos y renovar tu pasaporte o hacértelo más tarde. El pasaporte lo necesitáis el día antes de coger el vuelo, que es cuando haréis el check-in y la aerolínea os pedirá vuestros datos para viajar, que serán los datos del pasaporte. Otra cosa sobre la documentación que yo os recomiendo es que solicitéis la tarjeta sanitaria europea. La tarjeta sanitaria europea te permite ir a los hospitales de Londres si te ocurre cualquier cosa y recibir asistencia sanitaria. Esto está incluido además con la Seguridad Social Española, por lo que no tendríais que pagar no tendríais ninguna pega. Entonces, no tiene por qué pasar nada, pero yo siempre recomiendo que es algo gratuito y que solicitéis la tarjeta antes de venir. La tarjeta sanitaria europea la podéis solicitar a través de la web del ministerio, de uno de ellos. Es un trámite muy facilito y una vez que rellenas tus datos y haces la solicitud, tarda como unos 5 días más o menos en llegar a casa. Entonces, solicitarla en cuanto sepáis que vais a viajar y así os llegará con tiempo de sobra. La segunda cosa que os quiero recomendar, y que ya esto no es solo para el viaje a Londres, sino para cualquier viaje, es que miréis cómo estáis asegurados. Es decir, si tenéis un seguro privado de salud, que miréis las coberturas que tenéis cuando viajáis al extranjero. Si tenéis, por ejemplo, un seguro de decesos, también hay muchas cosas sobre asistencia en el extranjero que te cubren. Por ejemplo, si vais a hacer un viaje a un sitio, por decirlo de alguna forma, muy diferente o con una cultura muy diferente en la que el sistema no sea como el europeo, por ejemplo, si vais a algún lugar un tanto peligroso, pues que miréis si es necesario haceros un seguro de viaje o qué necesitaríais adicional. Por ejemplo, también las tarjetas de crédito o débito suelen tener también un seguro adicional que también te cubre bastantes cosas, del tipo, puede ser que te cubra retrasos de vuelos o pérdidas de equipaje, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas yo recomiendo tenerlas claras o al menos una idea, porque nunca sabes si te va a pasar algo, algún imprevisto del tipo un vuelo, un equipaje, un problema con el hotel, que llegamos y no tienen nuestra reserva, etcétera, o si me pasa algo en medio de la calle. Entonces, yo recomiendo que estéis preparados para este tipo de cosas y que tengáis una idea para, en caso de que te ocurra, decir, vale, sé que tengo que llamar a tal seguro y que me va a dar cobertura, o sé que tengo que llamar a tal sitio, porque es una situación complicada que si no estás más bien preparado, si no estás preparado o si no estás acostumbrado o si no te ha pasado antes, no sabes cómo actuar, es mucha presión, angustia, etcétera. Entonces, tener una idea de cómo estás cubierto, yo lo recomiendo totalmente por si te pasa este tipo de cosas. Tercera cosa que os quería recomendar, que esto ya para todos los viajes también, es que os hagáis la ruta de lo que podéis visitar antes de hacer el viaje. Es decir, que miréis qué sitios queréis visitar de Londres, por ejemplo, y digáis, tal día vamos a visitar tal y tal día tal y tal. ¿Por qué? Porque si lo hacéis con antelación vais a poder organizaros la ruta teniendo en cuenta en qué sitio
o en qué zona está cada cosa que queréis ver y podéis agruparlas, ¿vale? Muchas veces llegamos a una ciudad y decimos, bueno, ¿y mañana qué vemos? O ¿y al día siguiente qué vemos? Y si no nos hemos organizado bien y nos hemos situado en dónde está cada cosa, vamos a perder mucho tiempo y muchas veces no nos va a dar tiempo a ver todo lo que queremos ver. Entonces, una recomendación sobre esto es eso, hacerlo con antelación. Y luego yo recomiendo mucho, por ejemplo, para ciudades como Londres, que el primer día hagáis un free tour. En el caso de Londres, el free tour normalmente es por la zona de Westminster, que es el centro histórico de Londres. Entonces, ese free tour suele durar como 2 horas y media, 3, una cosa así. Os enseña toda la parte antigua y el guía además os va a dar muchas recomendaciones de otros sitios que os recomienda ver. Entonces, con eso y la ruta que ya tenéis hecha vosotros, podéis ver si habéis cubierto todo o si hay alguna cosa que os falta y dónde la podéis encajar dentro de vuestra ruta. Entonces, además de este free tour, sitios que yo os recomiendo ver de Londres es la City, bueno, que es toda la zona de los edificios nuevos donde están todos los bancos, empresas, etcétera. St. Paul Cathedral, que está por esa zona. El puente de Londres, o bueno, Tower Bridge, que es el mítico puente que sale, bueno, en todas las fotos, películas, etcétera. El barrio de Camden, que es un barrio pues como un poco más alternativo y es bastante famoso, sobre todo porque Amy Winehouse vivía allí. Hay una pequeña estatua de ella y luego hay un mural. El mural no lo conoce todo el mundo, no lo ha visto todo el mundo, pero si buscáis por internet vais a encontrar la localización, está muy cerquita de la zona de los puestos y podéis ir a verlo y haceros una foto. Portobello Road es otra zona que recomiendo, que es el famoso mercadillo de Notting Hill. El mercadillo está todos los días, lo que pasa que cada día hay un tipo de puestos diferentes. Por ejemplo, hay un día a la semana que simplemente están los de frutas, hay otro día que simplemente están los de pues ropa, hay otro día que están los de artesanía. Entonces yo recomiendo ir el sábado, porque el sábado es el día que están todos los puestos, que más ambiente hay, etcétera. Tenéis también una zona de puestos de comida en el momento en el que, bueno, pues mucha gente va allí a pasar el día, comer, tomarse algo, etcétera. Entonces, Portobello Road yo os lo recomiendo más para el sábado. Otro mercado que recomiendo y que no es un mercadillo como tal es Borough Market, que es un antiguo mercado que está hecho bajo las vías de un tren, ¿vale? Entonces está cerquita más o menos de la City, hay que cruzar uno de los puentes y ya está. Y bueno, está muy bien también para ir a comer o así porque hay también puestos de comida. También es, si no vais a comer allí, podéis ir a verlo, etcétera, pero es muy curioso y yo os lo recomiendo también. Otra de las cosas que podéis ver son los distintos parques, ¿vale? En Londres hay bastantes zonas verdes. Los parques así más conocidos pues pueden ser Hyde Park, que es el más grande de todos, que ahí también os recomiendo pues ir, dar un paseo por el lago, etcétera. Otro es Regent's Park, que también está por el centro de Londres y está muy bien. Hay otro que es St. James Park, que es más pequeñito. Hay otro que es Holland Park, que este está un poquito más apartado, pero es muy interesante porque dentro hay un pequeño jardín que es como un jardín japonés, que está muy caracterizado y es muy bonito de ver. En este parque suele haber menos gente porque está más a las afueras y puede que os pille un poco a desmano, pero bueno, si tenéis tiempo de sobra, es muy bonito de ver. La cuarta recomendación que os quería hacer es sobre reservas que tenéis que hacer de distintas cosas que queráis ver, del tipo museos, si queréis ver algún musical, concierto, si queréis ir a un partido de la Premier. Todo este tipo de cosas tenéis que reservarlas con antelación, o la mayoría de ellas, ¿vale? Por ejemplo, si queréis ver un partido de la Premier, en España muchas veces dices, bueno, vamos a ir a ver un partido de la Liga, y si no son equipos muy conocidos, puedes ir y en el día coger entradas. Aquí eso es imposible, ¿vale? O sea, si queréis ver un partido de la Premier, las entradas hay que cogerlas con antelación. Además, la web de los equipos locales de aquí normalmente no hay entradas disponibles, son solo para socios o miembros. Entonces, las entradas, si queréis ir a ver un partido de la Premier, probablemente tengan que ser en reventa. La reventa está un poquito regulada, por decirlo de alguna forma, y es que hay páginas web dedicadas a revender la entrada de un socio, es decir, pues el carné o la entrada que haya comprado un socio. Entonces, os voy a dejar por aquí
alguna web en la que, bueno, nosotros ya hemos comprado entradas y que es totalmente fiable. Cosas a tener en cuenta, no es barato, ¿vale? Las entradas, para que os hagáis una idea, os pueden costar como 100-120 libras y luego los gastos de gestión por entrada pueden ser otras 30-35 libras, ¿vale? Porque, bueno, son gastos de gestión que al final, más que gastos de gestión, es una comisión también que se debe llevar la página. Entonces, os puede salir como 150 libras más o menos la entrada al partido. Si te gusta mucho el fútbol, es una experiencia muy buena porque el ambientazo es increíble. O sea, no el ambiente que hay aquí en España es muy difícil que lo veas, ¿vale? Es para ir, tomarte algo antes de entrar, estar allí con la gente, etcétera. Entonces, es una muy buena experiencia, pero que tenéis que reservarla con antelación, ¿vale? Musicales, por ejemplo, en Londres hay bastantes musicales. También os dejaré por aquí un link a una web en la que podéis comprar entradas para distintos musicales y podéis ver porque el precio puede variar de un día a otro, es decir, normalmente pues entre semana las entradas son más baratas que el fin de semana. Entonces, bueno, os dejo esa web también por aquí. En cuanto a museos, hay varios museos, los más conocidos o más visitados son el Tate, que es el Museo Moderno. Para este no necesitáis reservar entrada y es gratuito, simplemente vais allí y hacéis la cola, que es muy poquita. El fin de semana suele haber algo, pero cuando os digo algo puede ser como 5 minutos como mucho, ¿vale? El Tate es uno. Otro es el British. En el British suele haber un poquito más de cola, pero bueno, también es gratuita la entrada y no tenéis que reservar nada. Sí que es verdad que hay veces que tienen exposiciones puntuales durante, por ejemplo, pues está el British y luego hay una exposición especializada sobre un tema en concreto durante 2 meses y para esa exposición sí hay que pagar entrada, ¿vale? Pero bueno, la podéis pagar allí. Otro es el Museo de Ciencia y Tecnología, que en este caso es gratuito, pero tenéis que reservar el ticket con antelación, es decir, tú no puedes ir allí y decir quiero entrar, aunque sea gratis, no, tienes que reservarlo con antelación. Y otro es el Museo de Historia Natural. El siguiente punto del que os quería hablar son reservas del tipo restaurantes, azoteas, etc. Si queréis ir a algún restaurante concreto o a una azotea en concreto, también tenéis que reservar con antelación. Hay restaurantes en rooftop que están muy bien, pero si queréis ir un día como directamente allí, lo más probable es que no haya sitio. El fin de semana imposible, entre semana puede ser que tuvierais alguna mesa, pero muchos de ellos ya solo funcionan con reservas anticipadas. Yo recomiendo, por ejemplo, la azotea del Hotel Mi, está muy bien, no es una azotea súper alta, pero bueno, está bien, tiene una especie de cúpulas arriba, es vistosa. El Hotel Mi es un hotel Meliá, entonces la azotea es el restaurante del hotel. En cuanto a precios, diría que pueden ser como 50 libras por persona, una cosa así. La comida está rica, estirando un poco española, y allí me he podido tomar una MAU, así que bueno, si os interesa, esta está muy bien. En cuanto a azoteas o terrazas a las alturas de edificios altos, yo recomiendo el Sky Garden. El Sky Garden es una especie de terraza con jardín que está en lo más alto de uno de los edificios de la City, que el edificio, bueno, si ponéis una foto de Sky Garden vais a ver el edificio y es uno que no pasa desapercibido. Es muy chula, las vistas son muy buenas, es gratuita la entrada, pero también tenéis que reservar con antelación. Entonces, estas entradas se agotan, ¿vale? Las sacan en la web con 3 semanas de antelación, las sacan todos los lunes. Y una vez que salen, estar atentos y cogerlas porque tenéis que reservar para una hora en concreto y tenéis que asistir en esa hora. Es una vista o una visita que los free tour normalmente la recomiendan, pero claro, cuando llegas a hacer el free tour ya no te quedan entradas y de hecho la guía suele decir para el Sky Garden vais tarde, entonces reservarlo con antelación. Os voy a dejar también el link a la web del Sky Garden para que podáis reservar los tickets. Y por último, el último punto que os quería recomendar que lo planifiquéis con antelación antes de hacer el viaje es pensar cómo vais a pagar, ¿vale?
En Londres se paga en libras y hay muchos sitios que ya no aceptan efectivo. Entonces, antes de venir, consultar con vuestro banco qué comisiones tenéis. Normalmente los bancos en España te cobran, te hacen ellos el cambio y además te cobran una comisión por cada transacción. Entonces, miradlo bien porque puede que luego os encontréis con que os han cobrado un montón de comisiones. La otra opción, que yo no me cansaré de recomendarla y que creo que es la mejor opción, es que utilicéis la aplicación de Revolut. La aplicación de Revolut lo que te permite es tener una cuenta en libras y otra en euros. Entonces tú lo que vas a hacer con esa aplicación es tú coges de tu banco y haces una transferencia en euros a la aplicación de Revolut. Imaginar que tú transfieres 200 euros. Entonces, una vez en Revolut, tú puedes decir, quiero pasar estos 200 euros a libras. Y te hace el cambio al precio al que esté, ¿vale? No te cobra ninguna comisión, excepto si haces el cambio en fin de semana, que normalmente como los mercados de divisas están cerrados los fines de semana, el fin de semana sí que te suele cobrar una comisión. Pero si hacéis el cambio entre semana, no os cobra nada. Entonces, podéis hacer el cambio antes de veniros, cuando veáis que está alto, que es cuando más libras vais a recibir, y ya tenéis el dinero ahí. Y luego, dentro de la propia aplicación de Revolut podéis tener una tarjeta para pagar con contactless, es decir, desde el móvil directamente, y entonces a cualquier sitio que vayáis, vosotros vais a pasar el móvil y os lo va a descontar de la cuenta de libras. En el caso en el que no te quede dinero en libras, que no hayas cambiado suficiente, si tienes dinero en euros, te lo va a descontar de la cuenta de euros y te va a hacer el cambio en el momento y no te va a cobrar ninguna comisión. Si queréis tener tarjeta física, hacerlo con antelación, la aplicación de Revolut, y podéis decir que en vez de tener la tarjeta esa en el móvil, os envíen la tarjeta física a casa. En ese caso te cobran el coste de enviártela a casa, que creo que son como 6 euros, una cosa así. Pero bueno, vas a poder ir con la tarjeta física y pagar en cualquier momento, o si quieres también sacar en efectivo, tú vas a poder tener en la aplicación tu cuenta tanto de euros como de libras y vas a poder ir a cualquier cajero, meter la tarjeta y sacar el dinero en libras, ¿vale? Tiene un límite de lo que puedes sacar al mes, esto todo lo podéis ver en la aplicación, pero bueno, mi recomendación es que todo lo que podáis lo paguéis directamente con tarjeta. Y bueno, ya lo último en cuanto a Revolut es que suele haber promociones de estas de si invitas a un amigo y completa todos estos pasos, te damos 50 euros y a tu amigo otros 50 euros. Entonces, yo uso Revolut a diario, os voy a dejar por aquí el link si queréis utilizarlo bien, si no, pues nada, pero os recomiendo que uséis esta aplicación. Y creo que ya está, que no me olvido de nada. Entonces, bueno, si tenéis cualquier duda, dejadla en comentarios. Últimamente he tardado un poquito más en contestar a los mensajes, pero bueno, no es lo habitual, así que intentaré responderos lo antes posible. Que si vais a venir a Londres, que disfrutéis muchísimo del viaje. Si conocéis a alguien que va a venir, le podéis compartir el vídeo para que tenga en cuenta estas cosas antes de hacer el viaje. Y nada, poco más. Que tengáis una muy buena semana y que nos vemos en el próximo vídeo.